Oración para antes de comulgar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste vida al mundo, líbrame por la recepción de tu sacrosanto cuerpo y sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 3 de enero del 2026. Sean todos bienvenidos, los hermanitos que están en la sala, los hermanitos que nos reciben, que nos permiten y nos abren las puertas de sus corazones, de sus hogares, de sus comunidades y parroquias. Dios les bendiga. La invitación que nos den esos regalitos de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse a los canales de YouTube. Y Dios bendiga abundantísimamente a los hermanitos que apoyan económicamente este servicio que hay que pues estarlo pagando mes a mes. Dios les bendiga grande y abundantemente, mis hermanitos. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar con las lecturas, con la palabra de Dios. Perdón, se me pasó, Dorita, creo que nos vas a dirigir hoy, por favor. Te invito a que comencemos con oración. Sí, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, Señor, por este nuevo año. Anhelamos en el fondo de nuestro corazón que todo lo que vamos a vivir este año que ya empezamos sea de tu agrado, mi Señor. Pedimos tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros para aprender a vivir como tú esperas de nosotros. Y en el día de hoy, mi Señor, pues pedimos tu Santo Espíritu para que nos hables y sobre todo para que nos ilumines el camino, Señor. Amén. Primera lectura tomada de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que Él es el justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que peca, en Él no peca. Perdón, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra, los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que quien yo dijo, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posará sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segunditos para que reflexionar la palabra que llega de la mente al corazón y hacerla vida. Bueno, los invito a compartir que ha hablado el Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, renueva los corazones de tus fieles y envía a nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, son bienvenidos a participar. Gracias, Dorita. En la primera carta tenemos la reflexión de Juan, ¿cierto? Que se centra como en la fe cristiana, en conocer a Dios. Y nosotros para conocer a Dios, pues, y seguir estos caminos, debemos ser responsables, o nos implica obedecer a sus mandamientos y vivir como Jesús vivió, ¿cierto? No solo afirmar conocerlo, que a veces nosotros decimos yo creo, pero solo de palabra, porque no, de acción no hacemos nada. Y quien dice conocerlo, pero no guarda su palabra, ¿cierto? Entonces es un mentiroso y eso no lo está diciendo en las lecturas anteriores. Y no tiene la verdad en sí, mientras que quien guarda su palabra demuestra el amor de Dios y tenemos que hacer como la acción, como el ejemplo que el Señor nos ha dado siempre. Perfeccionándonos, ¿cierto? En Él y caminando en esa luz, en esa relación con Cristo,
a la diferencia de los que andan en la oscuridad. Pues cuando también andamos en esa oscuridad profunda, no nos damos cuenta de quién es Dios. Y pues tenemos que ser esa persona que llevamos esa palabra y hacerla vivir, como siempre lo he dicho, y hacerla sentir. Y pues cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, las palabras que nos salen de nuestro corazón deben ser semejantes a lo que estamos trabajando, ¿cierto? Para seguir ese camino y ese amor hacia Él. No es solo saber o conocer a Dios, no es solo tener información sobre Él, sino una relación viva y transformada. Ser obedientes, como, como Juan también lo hizo. Encontramos en Él esa luz y ese contraste que hay entre esa luz y esa oscuridad. Qué bonito, porque andar en luz, andar con la presencia del Señor, todo se nos hace bonito. Y quien obedece a Dios y ama a su prójimo como Jesús permanece en nosotros, Él es nuestra luz. Y cuando andamos en esa oscuridad, pues nos confirma todo lo contrario. No obedecemos, vivimos en esa oscuridad espiritualmente, muertos, ¿cierto? Y destituidos de la gracia de Dios. Entonces ahí nos invita a que veamos la diferencia entre estar con la presencia de Dios y estar en las cosas mundanas. Entonces ahí vemos la diferencia muy clara, que el que anda con Dios está en el camino de la luz, y el que anda lo contrario, en las cosas mundanas del mundo, pues estamos en la oscuridad. El amor y la verdad, ¿cierto? Nos perfecciona, el amor de Dios nos perfecciona y nos guarda. Y el resultado es un camino, una comunión con Él, ¿cierto? Real, que uno lo siente. Y la verdad, nosotros de Dios reciben en el corazón de nosotros los creyentes que viven el amor y obediencia permaneciendo siempre, porque nosotros cuando estamos como en ese camino, siempre vamos a sentir el temor a no hacerle daño a nadie, porque tenemos el temor pues Dios se da cuenta de todo, ¿cierto? Nos damos cuenta también cómo el Señor anduvo esforzándose por vivir y comportarse, ¿cierto? Todo el bien que él hacía, siendo la obediencia, la manifestación en esa imitación tan bonita. Entonces, llevemos eso a nosotros mismos, llevémoslo a la práctica, y a vivir esa vida diaria, reflejar que nosotros conocemos a Jesús, y mis acciones también me llevan ahí a eso mismo, ¿cierto? Vivir con Él, en mí y solo conmigo. Entonces ese es el amor y el servicio que nosotros debemos como prestar con la palabra, con la fe y el compromiso. No vivir en esas tinieblas. Y también nos damos cuenta en el Salmo, pues él tan bonito, siempre los salmos son cánticos y nos invita a que alabemos a nuestro Señor con cánticos, ¿cierto? Alabémoslo, consintámoslo y entonces ahí lo estamos alabando y siempre llamando a la presencia de nuestro Señor. Y pues en el Santo Evangelio también muy bonito porque ahí nos damos cuenta de cómo nos muestra que Jesús viene, ¿cierto? Y que Juan es el que lo está bautizando y él ve cuando viene el Espíritu en la paloma y él es el Espíritu de Dios y él pues él no se sentía bien haciéndolo, bautizándolo porque pues obviamente él no se sentía como con esa responsabilidad de hacerlo, pero él le dijo, bautízame, ¿cierto? Y él se dio cuenta que al bautizarlo, esa paloma venía y al bajar ese ser el Espíritu y posarse sobre él, ese es el bautizo con que, con que el Espíritu Santo llegaba, ¿cierto? Entonces ahí nosotros también debemos alegrarnos y sentir
ese Espíritu de Dios que siempre está con nosotros, que lo llamemos siempre y Él está ahí, nunca nos dejará solos. Eso como que lo que entiendo de la palabra de la lectura del día de hoy, como todas que han venido muy bonitas. Gracias, Dorita. A su merced, Gracielita, muchísimas gracias. El Señor te bendiga. No veo manitas levantadas en mi pantalla. Amparito, muy buenos días, bienvenida. Buenos días para Adelante. Dios me los bendiga. Sí, lo que decía Gracielita es verdad. Todos ha sido de un alimento muy fructuoso. Hoy, como nos ha venido estos días hablando Juan, el testimonio de él es impactante, chévere, muy bonito, porque él no se cree que él es Dios, sino que él va adelante y hay en uno donde dice que no es digno ni desatar las sandalias del Señor. Entonces, y él testifica hoy a Jesús como el Cordero, ese Cordero que quita el pecado del mundo. Ve, dice que ve al Espíritu Santo poseer, permanecer sobre Jesús, confirmando que Él es el Hijo de Dios. Y qué bonito el Señor, porque el Señor envía a su Hijo por amor a nosotros, porque dice que todos somos hijos de Dios y, y que así como mucha gente no lo conoce a Él, tampoco ha aprendido a conocer aquí en la tierra, no conoció a Jesús. Y también muchos enviados, muchos profetas no lo reconocieron y tampoco por eso es que si no conocen a Dios, no conocen a sus enviados, no nos conocerán a cada uno de nosotros que el Señor envía a llevar su mensaje, su palabra. Entonces, eh, si nosotros podemos que reconocerlo, es porque hemos reconocido a Dios, porque Él permite que lo podamos reconocer y también podemos dar testimonio de Él. Y dícele el Salmo que los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Claro que sí. Si tú y yo abrimos nuestro corazón, el oído a sus palabras, verdaderamente en lo poco, en lo mucho que el Señor nos ha dado, nosotros lo reconocemos, vamos a poder testificar esa dicha, de contemplar esa salvación que Dios nos está mostrando, que ya nació y que se hace carne y que muere en una cruz por nosotros, por esa salvación. Depende de ti y de mí que nosotros sigamos tomados de la mano para poder seguir contemplando esa salvación, seguir cantando, testificando, dando gloria y alabanza al Señor. Amén, Dorita, muchas gracias. A su merced, Amparito, muchas gracias, bendiciones. Nancita, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Me admiro de la conexión tan bonita de Juan el Bautista con el Señor, que con solo verlo, ya lo reconoció, se conectaron por la gracia del Espíritu Santo. Por esa gracia, él supo quién era. Él es aquel que él mismo anuncia, por Dios. Y toda esa gracia se da, yo digo, con todo lo que manifiesta Juan en la primera carta. Uno es el Juan Bautista, este es Juan Evangelista, que nos dice que el que lo conoce a él realmente
el que ha tenido ese encuentro, el que realmente, espérate, busco la primera, el que realmente ha tenido ese encuentro personal con Dios, se dice justo y se dice justo, sí. Sabemos si somos justos, sí, obramos la justicia. ¿Y qué es obrar la justicia? Es obrar como Él. Es amar su voluntad, no simplemente hacer, toca hacer la voluntad de Dios. Ay, toca obedecer, no es amar esa voluntad, anhelar esa voluntad, vivir esa voluntad en Él, incluso así no nos guste, así no nos guste, es vivir como Él, es tener esa dicha de reconocerlo como Padre, porque es que no es tan fácil. Muchos, o por lo menos para mí no se me facilitaba. Muchos nos hablaban, a mí me hablaban de un Dios allá todopoderoso que ponía leyes, que ponía mandatos, que había que obedecer, si no nos castigaba o que lo acudíamos a Él para que nos fuera bien, para que nos haga milagros. Y ya al reconocerlo, al tratar de reconocerlo como Padre y reconocerlos hijos de Dios, como dice Él, ahora somos hijos de Dios. Y eso que aún no se ni han manifestado como nosotros, nuestros sentidos quisieran, pero por lo menos en mi vida se ha manifestado de una manera tan maravillosa, que quiero vivir esa paternidad divina, y no solo quiero vivirla en medio a pesar de mí misma, de mi imperfección, sino quiero manifestarla, contársela a otros que lo vean en mis palabras, no solamente, sino en mis testimonios, en mi vida. Eso es tan grande y maravilloso que solo el que lo vive es capaz de realmente hablar como se debe hablar de él y no con simples palabras. Es tan bonito que eso es hace, lo que hace hacer lo que dice el Salmo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. ¿Y cómo la pueden contemplar? Por nuestras palabras, por nuestra misión, por nuestro testimonio, por nosotros transmitir todo eso que del Señor hemos recibido y toda esa paternidad divina. De verdad que es un anhelo que a veces no hay palabras para describir o para decir todo lo que se vive cuando uno realmente se deja permear por el Señor, cuando vive ese amor que nos da cuando nos dejamos amar. No hay palabras, y que sea nuestro testimonio y el Espíritu Santo poniendo en nuestra boca las palabras para que muchos también vivan lo que nosotros de alguna manera llegamos a sentir. Y no importa, el Señor nos está pidiendo que seamos perfectos, nos está pidiendo que seamos dóciles y que los dejemos amar. Gracias. A su merced, Nancita, muchísimas gracias y bendiciones. Bueno, parece que no hay nadie más que vaya a compartir, no veo manitas levantadas. Entonces voy a darles mi compartir. Empecemos hoy por el Salmo. Estas palabras que están aquí son hermosas, y cuando nos esforzamos en hacer la vida, pues es mucho mejor. En este momento hablo del mundo, cuando nosotros alabamos, aunque yo sé que los ángeles cantan y alaban al Señor, los que están allá, los seres celestiales, ellos todo el tiempo están cantando y alabando. Entonces, cuando nosotros estamos en alabanza, bien dicen que el que canta ora 2 veces. Cuando nosotros estamos en alabanza es una conexión tan hermosa que logramos sentir como el Espíritu de Dios nos toca. Por eso es
por eso nosotros los carismáticos, seguramente en algún momento y en algún lado, eso no falta la crítica, pues porque es muy normal, es muy humano. Nosotros somos los medio locos, los escandalosos, bueno, lo que quieran. Igual no nos importa porque nosotros estamos es en busca del Dios de todos. Entonces, hay gente que le gusta alabar en silencio, en total recogimiento, en total paz. Eso es muy respetable y ahí en su mente y en su corazón cantarán y orarán, y, en fin, cada quien lo hace según el Espíritu Santo le toca, porque eso es otra cosa. Nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor, no somos nosotros, nosotros siempre pedimos la intervención del Espíritu Santo de Dios para que no vayamos a decir falacias, no vayamos a decir tonterías, porque conscientes somos de que no estamos hablando solo aquí para esta sala, sino son muchos a los que les llegan estos videos. Entonces, una persona que necesite consuelo, palabra, amor, el Señor está hablando a través de nosotros. Por eso es tan importante la preparación, por eso todos los días invitamos a los grupos presenciales. Y no hablo solo de nuestra comunidad, todo donde se reúnan, todo persona católica, cristiana, es muy importante porque hay gente que nos antecede en la preparación. Son personas que gastan años preparándose para luego darnos a nosotros y a su vez nosotros demos a los otros, que es como siento yo. La Sagrada Escritura hoy, en el caso que nos está hablando, nos está instando a eso, con el ejemplo de Juan el Bautista. Él vino a gritar, a hablar al desierto a voz en cuello, a hablar de ese Salvador. Y era tanto su amor, su convencimiento que lo confundían. Y él hubiera podido llenarse de ego, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y hubiera podido dejarse de tocar ahí como nos pasa a nosotros, que eso es muy normal. A nosotros nos alaban, nos ensalzan y nos creemos. Nos creemos un poquito más de lo que somos. Y él siempre tuvo claro. Por eso les decía, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque es el de siempre. Es el que es que no sé, o sea, es tan maravilloso que no sabe uno ni siquiera cómo expresar, no encuentra palabras, es el todo. Y hacerse hombre, una cosa que no se cansa uno de maravillarse es que se hizo hombre para sentir como nosotros, para vivir como nosotros y para darnos ejemplo. Nos dio tantas cosas en su momento a través de los que estaban ahí. Nosotros podemos conocer, la palabra pues lleva los siglos de los siglos escrita desde antes que existiera Jesús, pero que se sabía que Él venía y se seguirá diciendo porque su palabra no tiene fin. Dios es eterno, Dios es perfecto. Y nosotros cuando estamos en tribulación, en desánimo, bueno, cositas muy humanas, estamos invitados, estamos llamados a recordar que Él vino, que vivió todo lo que vivimos nosotros y que padeció lo indecible, lo que nosotros no seríamos capaces de padecer por otro. Estamos invitados a que por su palabra, por su amor, a darlo a conocer, haya que hacer lo que haya que hacer. Y haya que hacer, no lo estoy diciendo en cualquier sentido, entonces vamos a que el que no esté de acuerdo con nosotros lo vamos a acabar, no. Es todo el tiempo en amor, en compartir. El ejemplo es la mejor manera de mostrar a ese Jesús vivo, a ese niño que acabamos
de recibir en estos días nuevamente en el corazón el nacimiento, o sea, que todos los días nazca Jesús en nosotros, todos los días tengamos algo nuevo que dar, que cuando haya que hacer correcciones, porque perfectos no somos, no solo aceptar, ser corregidos, sino cuando vayamos a hacerlo, corregir con amor, encaminar al que no sabe. Esas son parte de los, perdón, se me fueron, las leyes de la misericordia, por ejemplo. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, pero con amor, con sabiduría, porque es que cuando tenemos un poquito más de algo o que los dones del Espíritu Santo se activen, entonces que no nos creamos los más, porque nosotros también todo el mundo empezó igual, todo el mundo empezó gateando y después se paró y empezó a caminar y se caía y volvía y se paraba hasta que aprendemos a caminar. Así es en la vida espiritual, que no, como yo siento que me toca hoy, es que no nos envanezcamos, que lo proclamemos, que lo llevemos a donde vamos, pero con sencillez, con humildad, porque ya sabemos que la humildad no es el que es pobre, el que carece de todo, no. Humilde es el que es sencillo de corazón. Y estamos llamados, invitados a llevarlo a donde sea, donde Él guíe nuestros pasos. Allá debemos ir a llevar a ese Jesús, porque somos muchos los que andamos huérfanos porque no lo conocemos, y también nos lo ha enseñado mucho Norma, uno no ama lo que no conoce. Entonces, preocupémonos por conocerlo, preocupémonos por llenarnos de Él para que así lo podamos llevar. ¿Qué amor nos ha tenido el Señor para llamarnos hijos? Es que lo somos, creamos, empecemos por ahí, por creernos, sentirnos hijos de Dios, amémonos para que podamos dar amor, para que otros nos amen, demos lo mejor de nosotros, sin llegar a los excesos, porque es que este problema que tiene el ser humano, tenemos los seres humanos, es que nos vamos a los excesos y todo tiene una justa medida. Recordemos que Dios es perfecto, todo tiene su tiempo y Él todo lo hizo perfecto. Caminemos, busquemos parecernos a Él en eso, en hacerlo, buscando la perfección, digamos, la perfección del Señor. Con eso logramos pues grandes cosas. Al Señor no le gustamos mediocres, chiquitos. Y esto ya no hablo de chiquitos físicamente, sino chiquitos en el espíritu. Expandámonos lo más que nos sea posible, dejemos entrar a ese Espíritu Santo, abramos la puerta que Jesús nos dice, yo voy a la puerta y llamo, si tú me abres, entraré y cenaremos juntos. Busquemos eso, que Él entre en nuestras vidas, porque así como a Juan el Bautista, que estaba todo el tiempo con Él, por eso decía, detrás de mí viene uno que es más grande, el que siempre ha estado. Nosotros también estamos llamados a ser como Él, a proclamar su palabra, a llevar ese Jesús vivo a donde vamos. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Y si no hay nadie más que quiera participar, pues entonces invitamos a Normita. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Para mí, la liturgia de hoy se resume en una palabra, y es el conocimiento. Dice en el Evangelio, al día siguiente, al ver Juan a Jesús, una de las primeras lecciones que aprendí en mi caminar cristiano fue precisamente esta. La palabra ver, o el verbo ver, esto
en la Biblia no significa para lo que para nosotros significa. Para nosotros ver es mirar con los ojos. En la Biblia, ver significa conocer. Por allá, si no estoy mal, en Marcos capítulo 4 dice que Jesús vio a unos hombres que caminaban por la playa y los llamó. Entonces la gente dirá, ah, sí, Jesús iba para un lado, ellos iban para el otro, Jesús los miró, los vio y dijo, vengan conmigo. No. En la Biblia la palabra ver o el término ver significa conocer, tener un conocimiento profundo, y creo que la lectura de hoy nos llevan hacia allá. Porque también en la primera lectura se repite la palabra conocer. En este momento no la encuentro así de rapidez, pero también está ahí. Y en el Salmo nos habla de contemplar, ¿no? Los confines de la tierra han contemplado, han conocido, han visto la salvación de nuestro Dios. En el caminar cristiano es fundamental, es definitivamente fundamental entender esto del conocer. Porque decimos, por ejemplo, el retiro de Nueva Vida, o seminario de vida en el Espíritu, o curso o taller de iniciación cristiana. ¿Qué es? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito de un retiro de Nueva Vida, de un seminario de vida en el Espíritu? Es que los hermanos, los asistentes, los participantes, tengan un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios se da a través del conocimiento. Yo sé que en este momento algunos que me pueden escuchar pueden pegar el grito en el cielo. No, no, hermano, espere. Yo les digo más bien, tranquilos, esperen un momentico. Es el conocimiento a través de unas enseñanzas, es el conocimiento a través de la oración, es el conocimiento a través de unas ayudas didácticas, es el conocimiento a través de una experiencia, a través de un encuentro, a través de muchas cosas. Entonces, me preguntaba yo, ¿cuántas maneras hay de conocer algo? ¿Cuántas maneras hay de conocer algo? Y encontré lo siguiente, dice, existen muchísimas formas de conocer algo, clasificadas principalmente en tipos, como el empírico, el científico, el filosófico, el intuitivo, el religioso. Además, hay otros como el matemático, el cultural, el técnico, y formas de adquisición de conocimiento, ¿sí? Como el directo o el indirecto, el público o el privado, ya que cada uno surge de fuentes y métodos distintos, como la observación, la reflexión o la fe. Entonces, hasta aquí uno diría, wow, ¿y esto qué significa? El conocimiento empírico está basado en la experiencia, la observación y el sentido común. Díganme ustedes si nosotros de alguna manera y en gran manera tenemos un conocimiento de Dios empírico. ¿Y por qué? Porque nos basamos en la experiencia, en las experiencias de nuestra vida, en lo que nos ha pasado. Hemos orado y el Señor nos ha respondido. Le hemos pedido que nos hable y nos ha hablado, aunque para algunos parezca loco, pero es nuestra experiencia. Y repito, es una experiencia empírica, es nuestra experiencia. Y voy a hacer algo atrevido y nadie nos la puede juzgar. No estoy diciendo con eso de que toda experiencia que nosotros tengamos sea una experiencia divina o una experiencia de Dios. No. Ya le tocará a cada cual discernir a través de los demás conocimientos si la experiencia que ha tenido con Dios es real o no es real, es veraz o no es veraz. Entonces, la primera que nombra aquí es la experiencia, el conocimiento empírico, basado en la experiencia, la observación, y eso lo dice Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Por ahí en el verso 20 creo que dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Dios se lo ha mostrado.
se lo ha hecho ver, les ha permitido que lo observen a través de todo lo que Él ha creado. Y el sentido común, y el sentido común. Decía un amigo que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero bueno. La otra manera de adquirir conocimiento es el conocimiento científico, obtenido mediante el método científico. Dice observación, experiencia y análisis. Aparece otra vez la palabra observación, ver, conocer, tener una relación, un encuentro. La experimentación, y yo voy a ser atrevido. Nosotros no buscamos experimentar a Dios ni en los grupos de oración porque no estamos haciendo experimentos. Pero yo creo que muchos llegan a los grupos buscando experimentar a Dios. No experienciar. Para nosotros Dios es una experiencia, no es un experimento. Pero bueno, a veces esos experimentos nos llevan al conocimiento de la verdad y el análisis. El otro es el conocimiento filosófico. Surge de la reflexión, el razonamiento crítico y deductivo. Díganme ustedes si lo que estamos haciendo aquí en cada liturgia no es precisamente filosofía o filosófico o filosofar. Surge de la reflexión, no estamos reflexionando, no reflexionamos sobre la cotidianidad, lo que sucede en cada momento, en cada experiencia de vida. El razonamiento crítico. Y es que de alguna manera cuando participamos estamos haciendo un razonamiento crítico, no criticando, ustedes lo saben, sino crítico en el sentido de analizamos lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y las experiencias y lo que sucede en nuestra relación con ese Dios en el que creemos, y deductivo. Intuitivo, que es inmediato a través de sensaciones, sentimientos o reacciones. O sea que el conocimiento también viene a través de eso. Repito, es inmediato a través de sensaciones, sentimientos o reacciones. Aquí voy entendiendo un poquito más por qué son tan valiosas las pedagogías que utilizamos en los retiros nuestros. En el retiro de Nueva Vida, en el campamento de jóvenes, en el Benjamín de los niños, en el Emaús. Cuántas experiencias bonitas, cuántas tareas didácticas desarrollamos, porque lo que despierta es eso, el conocimiento intuitivo, sensaciones, sentimientos y reacciones. Un cuarto método o tipo de conocimiento es el conocimiento religioso teológico. Dice que está fundamentado en la fe, en creencias y en revelaciones. En la fe, en las creencias y en las revelaciones. Y también es válido. También es válido, igual que los anteriores. También es válido. No vaya a pensar alguien que porque este conocimiento no es científico o no es filosófico o no es intuitivo o empírico, entonces el conocimiento religioso no vale. Sí, también vale. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones de Dios y hay revelaciones de Dios. Hay epifanías, hay teofanías, hay palabra de conocimiento, hay palabra de ciencia. Bueno, hay muchas maneras en que Dios también se manifiesta para que nosotros tengamos un conocimiento de Él. Entonces está el conocimiento empírico, científico, filosófico, intuitivo y religioso. Vamos en 5. Sexto, el conocimiento matemático, que utiliza números, símbolos y lógica para explicar el mundo. Y a ustedes yo muchas veces les he hablado aquí, por ejemplo, de la matemática bíblica. ¿Sí? En la Biblia hay mucha matemática y tiene lógica y tiene sentido. Que los 40 días, que el número 40 en la Biblia, por los 40 días en el desierto, por los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, los 40 días de Jesús en el desierto, o el número 3, que es tiempo, o el número 33, o el número 7, o el número 6, hay una cantidad. Y también le damos un sentido, un significado a cada número, y eso también nos ayuda a adquirir un conocimiento. Y por último, dice el conocimiento técnico, que es el conocimiento práctico para realizar tareas específicas. Algunos querrán que nosotros
tengamos un conocimiento técnico en las cosas de Dios, y les podría asegurar que lo tenemos. Les podría asegurar que lo tenemos. Porque es un conocimiento práctico. O sea, Norman le ha puesto muchas veces las manos a una persona y Norman ha visto o cómo se sanan, o cómo se liberan, o cómo cambian, o cómo son transformados. Y eso lo baso en la experiencia práctica para realizar una tarea específica. Dice que además hay otras formas de conocimiento y 3 más. Dice otras clasificaciones: por origen o método, que es directo a través de los sentidos o indirecto a través de los testimonios. ¿Saben qué? Me estoy gozando en esta liturgia, porque creo que le estamos cerrando el pico a más de uno que pretende que nuestros conocimientos religiosos sean solamente eso, etéreos, como vanos, como que improbables. Y nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario. Dice que también hay conocimientos por accesibilidad. En el caso dice público, que es compartido, y privado, por experiencias íntimas. ¿Acaso mi experiencia personal con Dios no vale para el conocimiento? ¿Acaso solamente lo que yo pueda aprender en la universidad, en el aula de clase, en el salón de talleres, solamente es válido para que yo tenga conocimiento? ¿Solamente aquello que es avalado por una universidad, por un cartón, por una firma de un rector de una universidad o lo que sea, en una carrera, solamente eso es un conocimiento válido? ¿No vale también mi experiencia íntima, mi experiencia privada, mis experiencias personales? ¿No tienen validez? Claro que las tienen. Claro que también tiene validez toda mi experiencia de vida, lo que yo he vivido. Yo no necesito de un decano, yo no necesito de un profesor universitario, yo no necesito de una persona con, entre comillas, algún tipo de autoridad para avalar mis experiencias personales. ¿O ante cuáles rectores tuvo que pasar Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, Elías? ¿Ante cuántos tuvieron que exponer ellos sus experiencias para que les dijeran si eran válidas o no eran válidas, para tener una experiencia de Dios, un conocimiento de Dios, una revelación de Dios? Yo creo que hoy, mis hermanos, estamos ante otra dictadura. Antiguamente se hablaba de 3 poderes. El poder, si me acuerdo cuáles son los 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Luego se comenzó a hablar del 4º poder, que era algo así como los medios de comunicación, la prensa, la radio y todo eso, el 4º poder. Y hoy en día creo que estamos ante un 5º poder o una 5ª dictadura, y es la dictadura del conocimiento. Como quien dice, usted no puede saber más que yo, lo que yo le permita a usted saber. Usted no puede entender y comprender más y saber más de lo que yo le avale a usted. Si yo no se lo avalo, lo que usted conoce no sirve. Y en eso, diríamos Dorita y yo, manda cáscara. No nos interesa tener el aval de nadie, de absolutamente nadie. Creemos, amamos y respetamos las personas que ejercen autoridad en todos los ámbitos. Pero una cosa es que las personas puedan ejercer autoridad y la tengan y la ejerzan. Y otra cosa es que nosotros dependamos total y absolutamente del aval de otra persona para poder decir que mi experiencia con Dios es genuina o no lo es. Y por último dice que está el dominio, dice por dominio: dominio cultural, dominio moral, dominio artístico, dominio interpersonal, y hay un etcétera largo ahí. No sé, voy a dar un ejemplo. Ayer veíamos, aquí con mis padres y con mis hijos, un video de un señor que comenzó hablando como de unas cercas, no sé, una especie de muros falsos, pero que son muy resistentes, y iba a hacer un pozo séptico y terminó haciendo una piscina, y luego hizo un cajón, digámoslo así, para desechos orgánicos, y luego hizo pisos, caminos, y luego hizo muros, hizo un montón de cosas. ¿De dónde él sacó esa experiencia? Él mismo la fue teniendo, él mismo la fue adquiriendo.
diríamos que es una combinación de lo empírico con el dominio, pero a partir de la experiencia que él iba viviendo y que iba conociendo el material que estaba usando, fue dándose cuenta de que él tenía el dominio y la autoridad para poder hablar de eso como algo que sirve para hacer una multitud de cosas, esos materiales que sirven para hacer una multitud de cosas. ¿Alguien lo puede contradecir? Claro, cualquiera lo puede contradecir, pero no quiere decir eso que lo que él esté haciendo no sea cierto. Entonces el conocimiento nos lleva a la verdad. Alguna de ustedes hablaba de eso, de la verdad. Tomemos rápidamente lo que dicen los textos. Dice, al día siguiente, al ver Juan a Jesús, al conocerlo y conocerlo profundamente a través de cualquiera de los métodos que ya nombré, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta, Juan estaba preguntando eso. Juan estaba formulando esto como una pregunta. Juan estaba diciendo, ¿este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No, él no estaba diciendo eso. Estaba afirmando algo, porque ya lo conocía desde el vientre materno, lo conocía a lo mejor desde el cielo. Este es aquel de quien yo digo, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, dice él, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. O sea, él no está diciendo, venga, no es porque nosotros seamos parientes o familiares, estemos amangualados aquí, o hayamos hecho, pues, una treta entre nosotros, primero a escondidas y luego ahora vamos a decir que él es el Cordero de Dios. No, 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 no. Parece es más que había mucha distancia entre Juan y Jesús. Y parece que no habían tenido contacto entre ellos dos, excepto el que hubo cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, que tenía 6 meses de embarazo y el niño saltó en su vientre. Entonces, esto no es algo preparado, esto no es una obra de teatro, esto no es una treta que se inventaron ellos dos. Y Dios ha permitido que sea así para que Jesús sea conocido, para que sea manifestado a Israel y al mundo entero. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma. Es más, Juan necesitó de un signo. Y es lo que hacemos nosotros los católicos con los sacramentos. Son signos visibles de realidades invisibles. Y se posó sobre él. Yo no lo conocía, dice por segunda vez. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, o sea, el Padre, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay dos bautismos, el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y repito, dice otra vez cuando utiliza la palabra visto, está diciendo lo he conocido. Y es un conocimiento que va mucho más allá que el conocimiento técnico, que el conocimiento científico o filosófico, o qué sé yo. Luego la primera lectura dice, queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, Dios, reconoced que todo lo que obra, el que obra la justicia, ha nacido de Él. ¿Qué es justo en este caso? Darle a Jesús el lugar que le corresponde o que se merece. Él lo necesita, pero ¿qué es justo? Darle su lugar, punto. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. ¿Por qué lo somos? Sería la pregunta. El mundo no nos conoce porque no lo ha conocido a Él. Aquí podríamos sacar mucha tela, pero bueno, dejemos así. Queridos hermanos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Yo creo que esto es lo que le molesta a tantas personas, mis hermanos. Y es que nosotros podamos hablar con propiedad de Dios porque hemos vivido y hemos tenido experiencias vivas de Dios. Otros tienen otros tipos de conocimientos de Dios y también son válidos y los felicitamos y gloria a Dios por el conocimiento que ellos tengan. Y no se lo vamos a quitar, pero tampoco vamos a permitir que nos quiten el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, así para ellos no sea lo suficientemente válido.
Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Recordemos que aquí se está hablando de la ley del amor y del amor en Dios. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, o sea, para quitar todo aquello que se ha opuesto al amor. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en el amor, diríamos acá, no peca. Y todo, dice, todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido, porque Dios es amor y no han conocido el amor de Dios. No han conocido la grandeza y la hermosura de nuestro Dios. Termina diciendo el Salmo: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Si los confines de la tierra, si toda criatura, toda planta, todo animal, todo el universo, todo lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y absolutamente todo cuanto existe, ha contemplado la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué habrá gente que no quiere conocerlo y que no quiere contemplarlo y que no quiere aceptarlo y que no quiere reconocerlo? Bueno, la respuesta es sencilla: porque somos libres, pero usamos mal esa libertad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Claro, todo lo que Dios ha hecho nos muestra que Él es Dios. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Oiga, cuánta fuerza da la palabra de Dios en la vida cristiana. Cuánta fuerza nos da. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Y luego dice: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Reconozcámoslo. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. La gente no ha entendido. La gente no ha entendido. Con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga y nos conceda la gracia de valorar el conocimiento que tenemos de Él, nos dé la gracia de compartirlo y nos dé la gracia de valorar lo que nosotros, de las experiencias y las vivencias que hemos tenido con el Señor y de todo este conocimiento que hemos recibido a través de muchas formas, de muchos caminos, de muchos métodos. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Normita. Amado Señor, te damos las gracias una vez más, amado Padre, por este anhelo que tú colocas en nuestros corazones para compartir todos los días tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque nos iluminas, porque hablas a través de nosotros, Señor. Bendito, alabado y adorado seas Dios y Rey. Santísima Virgen María, Madre del amado y Madre nuestra, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos esa luz llegando cada día a cada persona, cada familia, y sembrar esa semillita en cada corazón de quien nos escucha. Amén. Para que todos los días, cada día más mejor, seamos nobles, seamos obedientes, seamos humildes, entendiendo estas palabras con su verdadero significado, el significado que viene de Dios. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor en su infinito amor extiende su mano sobre nosotros. Nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, como ya es sabido por todos, tenemos nuestros grupos de oración y formación presencial que ya en estos días empezamos a reunirnos cada día en el lugar correspondiente, los lunes en Subia y en Fusagasugá, que esto es fuera de Bogotá.
martes en el barrio Eduardo Santos, que ya es Bogotá, miércoles San Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa, los sábados en el norte. Tenemos, como ven, o sea, ustedes quedan aquí con este flyer, lo pueden ampliar, buscar la dirección, el horario que les convenga. Como ven, tenemos diferentes horarios y diferentes sitios de reunión. Están cordialmente invitados. Tenemos un WhatsApp, el número 310-5543-814, donde pueden hacer sus peticiones por oración o resolver cualquier curiosidad o cualquier cosa que tenga que ver con la comunidad Fuentes de Misericordia. Allí con mucho gusto se les responde lo que necesiten saber. Nuestros videos quedan expuestos por las redes de Facebook y YouTube para que los repliquen, los repasen ustedes mismos, para que compartan. Compartir también es evangelizar. Si quieren reunirse con nosotros a las 8 de la mañana todos los días para hacer nuestro discernimiento de la liturgia de la palabra que nos propone la iglesia cada día, pues son bienvenidos. Y lo mismo a las 3 de la tarde para hacer nuestra oración de intercesión unos por otros con el Santo Rosario. A todos los que ofrendan les damos las gracias. El Señor les multiplique millonificadamente. Tenemos esta cuenta autorizada en X 301 55 121 61 o en los grupos presenciales si es el caso. Les damos las gracias por este ratico que han querido reunirse con nosotros, con el Señor de manera personal. Estos tiempecitos son de tú a tú, nosotros con Dios, Dios con nosotros. Y Dios mediante, nos encontramos hoy a las 3 de la tarde para el Santo Rosario y mañana nuevamente 8 de la mañana. Feliz y bendecido resto de día. Muchísimas gracias por su compañía.